Mi nuera regresó después de una reunión con sus amigas. Una reunión en la que insistió que no habría hombres. Mientras mi hijo se preparaba deprisa para ir a trabajar, él le dijo que necesitaba entrar de inmediato, pero ella lo empujó con fuerza. «Espera, ¿qué es eso?», gritó mi hijo. Corrí hacia adentro justo cuando mi nuera se quitaba el vestido, y el rostro de mi hijo se quedó helado de asombro. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me desperté cuando el amanecer aún no había asomado con la luz tenue, entrando por la ventana e iluminando mi pequeña cocina. Un lugar que había llegado a conocer de memoria durante más de 30 años. A mis 67 años todavía mantenía la costumbre de levantarme temprano para preparar el desayuno de mi hijo Alejandro, mi nuera Isabela y mi nieta Lucía. De repente, el sonido torpe de unas llaves resonó en la puerta principal, como si alguien intentara abrir sin firmeza. Luego, la vieja puerta de madera se abrió con un chirrido largo y triste. Me sobresalté, detuve mis manos y giré para mirar. Isabela, mi nuera, entró tambaleándose. Su cabello, que solía estar perfectamente peinado, ahora estaba enredado como un nido de pájaros. Sus ojos hundidos bajo un maquillaje corrido y todo su cuerpo desprendía un fuerte olor a alcohol, mezclado con un perfume barato que resultaba sofocante. Me quedé helada, con el corazón latiendo con fuerza. Todavía llevaba el vestido rojo de seda ajustado de la noche anterior, ese que había dicho que usaría para ir a una noche de chicas. Pero ahora aquel vestido se veía desastroso, arrugado, fuera de lugar, como si hubiera pasado por una tormenta. Me quedé allí con el cuchillo aún en la mano, sin poder pronunciar palabra. Isabela, la nuera a la que alguna vez quise como a una hija, ahora parecía una completa extraña. Sentí un nudo en el pecho, una inquietud creciendo dentro de mí, como si algo terrible estuviera por suceder. Lucía, que estaba coloreando en la mesa del comedor, levantó la mirada hacia su madre, con voz clara y emocionada. Dijo: «Mamá, volviste». Pero Isabela apenas se estremeció, como si alguien la hubiera arrancado de un sueño. Evitó la mirada inocente de la niña y, agitando la mano con desgano, respondió: «Come tranquila, cariño. Mamá va a su cuarto en un momento y luego te prepara para ir a la escuela». Su voz era débil, temblorosa, como si tratara de ocultar algo. La seguí con la vista, sintiendo una pesada carga en el corazón. Lucía, sin notar nada extraño, volvió a inclinarse sobre su dibujo, tarareando suavemente. Alejandro, mi hijo, salió del dormitorio, abrochando el último botón de la camisa. Al ver a su esposa, frunció el ceño y en sus ojos apareció un destello de sospecha. Sabía que estaba tratando de contenerse, pero su voz no logró ocultar la molestia. «¿Dónde estuviste anoche?». La pregunta era breve, pero pesada como una piedra cayendo en un lago. «En calma». Isabela respondió en voz baja, con los ojos clavados en el suelo. «Nos divertimos mucho y me quedé a dormir en casa de una amiga». Sus palabras sonaban falsas, como una excusa ensayada. Alejandro negó con la cabeza con gesto cansado y se dio la vuelta para dirigirse al baño a terminar de arreglarse para ir al trabajo. Lo observé irse y sentí un dolor punzante en el corazón. Mi hijo no era de enojarse fácilmente, pero sabía que en lo profundo estaba herido. De repente, como una ardilla asustada, Isabela corrió hacia el baño, adelantándose a Alejandro. Cerró la puerta de golpe y se escuchó el seguro encajarse con un chasquido seco. «Déjame bañarme primero. Espera un poco», gritó desde dentro con voz apresurada, casi desesperada. Yo desde la cocina, no muy lejos, sentí que el corazón se me aceleraba. Algo no estaba bien para nada. Alejandro frunció el ceño y golpeó la puerta. «Ya voy tarde a la reunión. Solo quiero entrar a afeitarme». Su tono seguía tranquilo, pero en él se notaba una molestia contenida. «No». Isabela prácticamente gritó desde dentro con una brusquedad inusual. «Solo espérame 5 minutos». Aquella firmeza extraña me heló la piel. Isabela nunca se había comportado así, y menos con Alejandro. Dejé de cortar los tomates, mis ojos fijos en la puerta del baño, como si ocultara un secreto espantoso. Alejandro perdió la paciencia. Empujó la puerta con más fuerza de lo que pensé. La puerta se abrió de golpe e Isabela tropezó hacia un lado. El vestido rojo y delicado se le deslizó del hombro. El estruendo me hizo sobresaltarme y corrí enseguida. Lucía, desde la mesa, también levantó la cabeza y preguntó preocupada: «Abuela, ¿qué pasó?». Bajo la luz intensa del baño, a través del gran espejo colgado en la pared, vi una escena que me heló la sangre. Alejandro se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, llenos de horror. En el cuello blanco y los hombros de Isabela había marcas de besos amoratados, como manchas de tinta oscura sobre una hoja
hoja blanca en el suelo tirada. Había una lencería negra de encaje asomando bajo el borde del vestido, totalmente distinta al conjunto color beige sencillo que le había visto usar ayer. Me quedé allí, con los pies pegados al piso, el pecho oprimido. «Dios mío», exclamé sin querer la voz quebrada. Alejandro gritó, la voz temblorosa por la rabia y el dolor. «Espera, ¿qué es eso?» Sus ojos no se apartaban de las marcas en el cuerpo de su esposa, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Isabela, en pánico, se apresuró a subirse el vestido para cubrirse. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. No logró decir palabra, solo retrocedió y corrió hacia el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Ese golpe sonó como un martillazo directo a mi corazón. El silencio que quedó fue aterrador, solo interrumpido por el tic-tac del reloj, como marcando el inicio de una tragedia. Alejandro se dejó caer en una silla cercana con el rostro tan blanco como una hoja de papel. Los labios le temblaban, pero no salía palabra alguna. Lo miré con el corazón desgarrado. Era el hijo por el que había sacrificado toda mi vida, mi orgullo, y ahora se estaba desmoronando delante de mí. Quise abrazarlo, decir algo para consolarlo, pero la garganta se me cerró y no pude hablar. Con manos temblorosas llevé la bandeja de pan a la mesa, intentando que Lucía no notara el caos que acababa de estallar. La niña seguía coloreando inocente, pero sus ojos preocupados me partían el alma. «Abuela, ¿mamá está bien?», preguntó en voz bajita. Le sonreí con esfuerzo y acaricié su cabeza. «No pasa nada, cariño. Tu mamá solo está cansada y necesita descansar un poco». Me senté junto a Alejandro. Mi mano anciana se posó suavemente sobre su hombro que temblaba. Lo miré, los ojos enrojecidos, el rostro pálido como sin alma. La casa entera se volvió sofocante, dominada por el silencio y el tic-tac del reloj, marcando cada segundo de dolor. En ese instante, un torrente de recuerdos lejanos volvió a mí como una vieja película llena de calor y de tristeza. Más de 30 años atrás, cuando apenas tenía 32, mi vida cambió para siempre. Mi esposo, Ramón, murió en un accidente de andamio en la construcción. Aún recuerdo la tarde en que golpearon la puerta, la voz temblorosa que me dio la noticia. Abracé fuerte a Alejandro, que entonces tenía apenas 3 años, en aquella casa vacía, con lágrimas que corrían sin poder articular palabra. Viuda, joven, sin un centavo, sin familia cerca. Solo podía mirar a mi pequeño y prometerme a mí misma: «Mercedes, tienes que ser también Ramón. Tienes que criar a este niño para que sea un hombre de bien». Los días que siguieron fueron una cadena de penurias. De día trabajaba en la panadería de Doña Consuela, pasando horas frente al horno caliente, amasando hasta que mis manos se hinchaban. Por la noche sacaba mi carrito de madera a la esquina y vendía tamales calientes a los transeúntes. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda dolía tanto que algunas noches solo podía acostarme en una posición, pero cada vez que veía a Alejandro dormir profundamente en su camita, con un poco de leche aún en la boca, todo el cansancio se desvanecía, con tal de que comas bien y vayas a la escuela. «Yo aguanto todo», me repetía. Alejandro, desde pequeño, fue un niño muy comprensivo. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, aunque a veces lo sorprendía mirando de reojo a los vecinos jugar con juguetes que él solo podía soñar. Una vez lo encontré sentado en un rincón de la casa, con un lápiz en la mano, dibujando edificios en un pedazo de papel viejo. «Mamá, algún día voy a construirte una casa enorme, muy bonita», me dijo con los ojos brillantes. Yo solo sonreí. Le acaricié la cabeza y en silencio recé para que su sueño se hiciera realidad. El día que Alejandro fue aceptado en la carrera de construcción en la Universidad de Guadalajara, lloré toda la noche. Para pagar la matrícula tuve que vender el último terreno heredado de mis antepasados. Era un pequeño lote en las afueras donde Ramón y yo alguna vez soñamos con construir una casa para toda la familia. Pero no me dolió. «Tienes que estudiar. Tienes que salir de esta vida de sufrimiento», me repetí. El día de su graduación, con la toga puesta, Alejandro corrió por el patio de la universidad y me abrazó fuerte. «Mamá, lo logré», gritó con la voz quebrada de emoción. Lo abracé con fuerza. Las lágrimas me corrían por las mejillas y me desmayé en sus brazos firmes. Fue el momento más feliz de mi vida, como si todos los sacrificios hubieran sido recompensados. Unos años después, Alejandro conoció a Isabela. Todavía recuerdo el día que me la presentó. Isabela entró a la casa hermosa, con un vestido celeste y una sonrisa dulce como el sol. Me abrazó, me llamó mamá con cariño y me regaló un ramo de margaritas silvestres recogidas en un campo cercano. «Mamá, Alejandro me ha hablado mucho de usted. Estoy muy feliz de conocerla hoy», dijo con voz suave y cálida. La miré a los ojos, vi sinceridad y mi corazón de viuda se sintió reconfortado. Mi hijo eligió a una buena muchacha, pero
pensé llena de esperanza. Isabela era muy atenta. Venía a menudo a casa con pequeños obsequios, a veces un frasco de mermelada casera, a veces un pañuelo bordado con flores. Cada vez que me dolía la espalda, se sentaba a darme masajes mientras me contaba historias divertidas de su trabajo en la inmobiliaria. Yo la quería no solo porque hacía feliz a Alejandro, sino también porque me hacía sentir que ya no estaba sola. Ahora tengo otra hija, le dije una vez a Alejandro, y él sonrió radiante, apretando fuerte la mano de Isabela. El día de su boda, todo el barrio estaba de fiesta. Me quedé en medio de la multitud, mirando a mi hijo con su traje negro de la mano de su hermosa novia, entrando a la iglesia. Las campanas sonaban. Los ojos de Alejandro brillaban de felicidad. Me sequé las lágrimas y le agradecí a Dios por haberle dado un hogar completo a mi hijo Ramón. ¿Ves? Nuestro muchacho ha encontrado la felicidad, murmuré en mi interior, como si él aún estuviera en algún lugar, mirándonos desde arriba. Cuando Lucía nació, mi alegría se duplicó. Isabela era una madre dedicada. Pasaba noches enteras sin dormir, calmando a la niña. Cuando lloraba, elegía con cuidado cada juguete, cada prenda para ella. Una vez la vi sentada junto a la cama de Lucía cantándole una canción de cuna, con una voz dulce, mientras le acariciaba el cabello. No me equivoqué de persona, pensé con el corazón lleno de satisfacción. Isabela no era solo mi nuera, era una parte indispensable de mi familia. Pero luego empezaron a aparecer las grietas pequeñas, pero lo bastante visibles para que una madre mayor como yo las notara. Primero fue el teléfono. Isabela nunca se separaba de él, siempre con contraseña, y lo ponía boca abajo en la mesa durante las comidas. Una vez la vi sobresaltarse cuando vibró y corrió al balcón para contestar, hablando en un susurro, como si temiera que alguien la escuchara. Me dije a mí misma que quizás solo hablaba con alguna amiga, pero el instinto de madre no me dejaba tranquila. Después vinieron las bolsas de marca, los vestidos caros que comenzaron a llenar su armario. No soy una persona metiche, pero conozco bien el salario de ingeniero de Alejandro. Él trabaja duro, pero apenas alcanza para los gastos y para cuidar de Lucía. ¿Esos lujos de dónde salían? Una vez le pregunté suavemente a Isabela, ese vestido nuevo está precioso. ¿Dónde lo compraste? Ella sonrió con un tono despreocupado. A una amiga me lo regaló. Suelen darme su ropa usada, pero su mirada esquiva me despertó la duda. ¿Qué amiga regala cosas tan costosas? Las salidas con amigas de Isabela se hicieron cada vez más frecuentes. Solía irse tarde por la noche. Decía que iba a cenar con el grupo de chicas, pero volvía de madrugada con un aroma de perfume extraño, distinto al que solía usar. Una vez la vi frente al espejo, maquillándose con esmero, eligiendo el vestido más ajustado, y luego se giró hacia mí con una sonrisa. Mamá, solo vamos a picar algo, no se preocupe, asentí, pero por dentro me pesaba el corazón. Una madre no necesita explicaciones para saber cuándo su nuera le está mintiendo. Intenté tranquilizarme, quizá todavía es joven, le gusta divertirse. Pensé, yo ya estoy vieja, seguro que me vuelvo demasiado desconfiada. No quería creer que Isabela, la misma chica que me llamaba mamá con una sonrisa radiante, pudiera estar ocultando algo. No quería romper la felicidad de Alejandro, no quería herir a Lucía, pero esta mañana, al ver los moretones en su hombro, la ropa interior negra de encaje tirada en el suelo del baño, todos esos recuerdos hermosos, toda la confianza que había cultivado, se rompieron como burbujas de jabón. Ese desayuno, la pequeña cocina de mi casa, estaba cargada de un aire pesado, sofocante. El sonido de los cubiertos contra los platos se mezclaba con el tic-tac del reloj en la pared. Alejandro estaba ahí, con la mirada vacía, hurgando sin ganas en su huevo frito, como si ya no supiera lo que hacía. Lo miré con el corazón desgarrado. Apenas ayer reía con Lucía, su voz llena de vida. Ahora parecía una sombra, atrapado en el dolor y la duda que yo también sentía. Isabela estaba sentada enfrente, con la cabeza gacha, moviendo apenas los palillos entre sus dedos. Probó un pedazo de pan y enseguida se levantó, intentando sonar natural. Voy a llevar a Lucía a la escuela. Sigue desayunando. Lucía, con sus ojos inocentes, tomó la mano de su madre saltando alegre hacia la puerta, hablándole entusiasmada sobre el examen de matemáticas de hoy. Las vi marcharse y sentí una mezcla difícil de describir. Quise detener a Lucía, abrazarla y protegerla de los secretos oscuros que acechaban a nuestra familia, pero solo pude quedarme allí, impotente, con la mano, apretando con fuerza el borde de la mesa cuando Isabela regresó. El ambiente en la casa se volvió aún más tenso. Entró con los tacones golpeando contra el piso de madera, pero sus pasos ya no tenían la seguridad de siempre. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, fingiendo limpiar unas copas de vidrio, aunque mis ojos no se apartaban de ella.
Lucía. Isabela se detuvo frente a Alejandro, dudó un instante y luego se sentó a su lado. Su rostro se veía cansado, los ojos hinchados, brillando como si fuera a llorar. Yo supe de inmediato que una escena estaba por comenzar. Alejandro levantó la vista con las cejas fruncidas y la mirada fría. Pronunció cada palabra con firmeza, la voz temblando de rabia. ¿Qué son esas marcas, Isabela? Y la ropa interior no es la misma que usaste anoche. Explícame. La pregunta cayó como un cuchillo, cortando el silencio sofocante. Dejé de limpiar la copa. Mi mano se detuvo en seco. El corazón me latía con fuerza. Quería escuchar. Quería saber qué inventaría para justificar esas huellas imposibles de negar. Isabela levantó la mirada, los ojos abiertos con expresión de sorpresa, como si la acusaran injustamente. Luego, como una actriz experimentada, rompió en llanto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El maquillaje corrido la hacía lucir aún más deshecha. ¿Tú qué piensas de mí, Alejandro? Sollozó con la voz entrecortada. Anoche solo hicimos una fiesta sorpresa junto a la alberca. Solo estábamos unas amigas, nadie más. Yo me quedé observando en silencio, aunque dentro de mí era un torbellino. Fiesta en la alberca. Traté de recordar. Anoche dijo que solo iba a cenar con sus amigas. No mencionó nada de piscina ni de fiesta. Esa mentira era demasiado torpe, pero su mirada asustada me heló la sangre. Estaba ocultando algo, de eso estaba segura. Isabela continuó, la voz temblorosa, como si luchara por contener el dolor. Nos estábamos divirtiendo y ellas me empujaron al agua cuando aún tenía la ropa puesta. La ropa interior se mojó. Tuve que pedirle prestada a una amiga. ¿Crees que yo quería eso? Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban, como si no pudiera soportar la desconfianza de su esposo. Alejandro seguía frunciendo el ceño, sin apartar la vista de su cuello, donde los moretones eran todavía visibles. ¿Y estas marcas? Preguntó con voz más baja, pero en la que se mezclaban el dolor y la rabia. No me digas que fue una caída, Isabela. Ella enseguida llevó la mano para cubrirse las marcas con tono molesto. Solo son picaduras de insectos. Estábamos en el jardín tomando hasta tarde. Había muchos mosquitos. ¿No me crees? ¿De verdad piensas que sería capaz de hacerle algo así a ti y a Lucía? Esa última pregunta fue como una flecha directa al corazón de Alejandro. Lo vi quedarse inmóvil. La furia en su mirada empezó a dar paso a la confusión. Miró a su esposa, luego a la mesa, apretando las manos como si peleara consigo mismo. Yo seguía en la esquina, testigo de aquella actuación impecable. Cada palabra, cada lágrima de Isabela estaba calculada. Sabía cómo hacerlo dudar, cómo hacer que se sintiera culpable por desconfiar. Yo quería levantarme, quería gritar que todo era mentira, que esos moretones no eran picaduras, que esa lencería de encaje negro no podía ser prestada, pero me contuve porque sabía que si hablaba ahora, Alejandro solo pensaría que su madre quería separar a la pareja. Después de unos minutos de silencio tenso, Alejandro suspiró. Su voz bajó casi en un murmullo. Lo siento, me dejé llevar por la rabia. Esa disculpa me apretó el corazón. Yo conocía a mi hijo, amaba a Isabela, la amaba hasta la ceguera, y ese amor era justamente lo que lo hacía tan fácil de engañar. Isabela, con destreza, apoyó la cabeza en el hombro de su marido, rodeándolo con los brazos, como una gatita buscando refugio. Solo quiero que confíes en mí, susurró ella con una voz dulce, pero llena de cálculo. Alejandro al final cedió, la abrazó, la consoló como si todas sus dudas se hubieran desvanecido. Yo aparté la mirada sin querer que mi hijo viera en mis ojos la duda y el dolor. Sentí el corazón estrujado. Alguna vez quise a Isabela, la vi como a una hija, pero ahora, al verla actuar con tanta perfección, solo veía a una extraña, a alguien que estaba aprovechándose del amor de mi hijo. Cada gesto, cada palabra suya, era como una puñalada que desgarraba la confianza que había construido durante tantos años. Justo en ese momento, Lucía salió corriendo de la habitación, sus piecitos brincando y una sonrisa radiante en los labios. «¿Mami, te divertiste ayer?», preguntó la niña con su voz clara, sin la menor sospecha. Isabela se sobresaltó. Su sonrisa se tensó rápidamente. Acarició la cabeza de la pequeña, fingiendo alegría en su tono. «Sí, mi amor, la pasé muy bien con mis amigas», pero sus ojos se cruzaron con los míos, mostrando un destello de pánico, como si temiera que yo dijera algo frente a Lucía. Yo sonreía a mi nieta y la atraje hacia mí. «Ven con la abuela, cuéntame qué aprendiste hoy en la escuela». Pero por dentro sentía
que me desgarraba al mirar a Lucía. Solo quería protegerla, mantener intacto su mundo inocente, sin que se ensuciara con los secretos de su madre. Pero ¿cómo podía explicarle que su mamá, la persona que más quería, estaba tejiendo una red de mentiras? Me levanté y llevé la bandeja de comida a la cocina, tratando de que mis manos no temblaran el olor a alcohol de la noche anterior, la mirada asustada de Isabela y esos moretones imposibles de justificar como picaduras de insecto. Todo eran piezas de un rompecabezas espantoso. Yo sabía que las cosas no eran tan simples como ella decía. Una ropa interior prestada, una fiesta en la piscina. Sus excusas eran frágiles, falsas, pero lo que más me dolía era que Alejandro, mi hijo, había decidido creer esas mentiras. Unos días después, Alejandro parecía haber olvidado todo. Se hundió en el trabajo, en la obra, salía de casa al amanecer y regresaba cuando ya era de noche cerrada. Lo veía forzarse a sonreír, a hablar con Lucía como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos a veces se perdía, en algún lugar lleno de preguntas sin respuesta. Yo sabía que todavía luchaba consigo mismo, tratando de creer en las justificaciones de Isabela, aunque en su interior ya había una grieta, aunque él no quisiera aceptarlo. En cambio, yo no podía olvidar. La duda era como un gusano venenoso royendo mi mente día y noche. Cada vez que veía a Isabela, recordaba los moretones en su cuello, la lencería negra tirada en el suelo y esa mirada de pánico cuando huyó a la habitación. Me preguntaba hasta dónde podía llegar su actuación y qué tan oscura era la verdad que escondía. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que mi hijo y mi nieta vivieran dentro de una mentira tejida por la persona que más amaban. Una tarde, cuando el sol ardiente atravesaba la ventana, yo estaba sentada en la cocina preparando la comida para Lucía. La niña estaba por regresar de la escuela y quería hacerle el mole poblano tradicional que tanto le gusta. La vieja laptop de la familia descansaba sobre la mesa cubierta de una fina capa de polvo. La encendí, dispuesta a buscar la receta exacta para preparar la salsa de chocolate espesa que mi madre me había enseñado. La pantalla se iluminó y revisé algunos videos de instrucciones en internet, tratando de concentrarme en la tarea para alejar los pensamientos pesados. De repente apareció una pequeña ventana emergente en la esquina de la pantalla, acompañada de un leve ping. Era una notificación de WhatsApp. Anoche estuviste increíble. Te amo. Me quedé helada. El corazón se me detuvo un instante. El remitente era un nombre masculino desconocido. Carlos no estaba en la agenda familiar. No era amigo ni compañero de trabajo de Alejandro, al menos no de los que yo conocía. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo el pecho apretado, como si alguien lo oprimiera. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si hubiera tocado un secreto prohibido. Miré hacia afuera. Isabela estaba en el balcón, tendiendo ropa con su vestido de algodón ondeando suavemente al viento. Alejandro aún no llegaba. Seguramente seguía en la obra. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban los pájaros cantando en el pequeño jardín. Recordé entonces que unos días antes Isabela me había pedido prestada la laptop porque su celular se había descompuesto. Mamá, se me dañó el teléfono. ¿Me presta su computadora un rato? Me había dicho con voz despreocupada, como si nada. Sin duda había abierto WhatsApp web y olvidó cerrarlo. Respiré hondo para tranquilizarme y temblando, moví el cursor hasta el icono de WhatsApp. La pantalla se abrió y un mundo sucio se desplegó frente a mis ojos. Me quedé paralizada, con las manos aferradas al borde de la mesa, como si necesitara un punto de apoyo para no caer. Aparecieron decenas de chats románticos, frases dulces mezcladas con obscenidades, cada línea como una cuchillada en el corazón. No era un solo hombre, eran muchos, distintos. Fui deslizando el cursor y cada mensaje, cada foto, era como un golpe directo en la cara. Un hombre que se presentaba como jefe de la policía local escribió: «Estoy aquí, mi amor, no temas a nada». Otro guardado como jefe. Seguramente su antiguo patrón le enviaba la factura de una cena lujosa en un restaurante de 5 estrellas acompañada de un mensaje: «Extraño tu aroma de anoche». Te sientes un entrenador de gimnasio con fotos presumiendo sus músculos. Escribía palabras tan vulgares que no me atrevía a leerlas completas. Un empleado de banco la llamaba mi reina y le enviaba comprobantes de transferencias de grandes sumas de dinero como si la estuviera manteniendo. Más terrible aún, un tal Raúl conversaba con ella sobre la compra de mercancía, refiriéndose a esteroides prohibidos con frases como: «Llegó lo nuevo, ¿quieres probarlo?». Me costaba respirar. Sentía el pecho oprimido. Fotos de Isabela en lencería provocativa tomadas en habitaciones de hotel aparecían una tras otra con claridad. No quería mirar, pero mis ojos estaban pegados a la pantalla. Cada palabra, cada imagen era un cuchillo clavándose más hondo en el corazón de una madre. Yo había querido a Isabela.
Isabela. La había visto como a una hija. Creí que era un regalo que Dios le había dado a Alejandro, a nuestra familia, pero ahora todo resultaba ser una mentira. Una obra de teatro montada para esconder una verdad repugnante. Mis manos temblaban sin control. Saqué mi celular deprisa y capturé pantalla tras pantalla, cada foto, cada mensaje. Los guardé con cuidado y los envié de inmediato a mi propio teléfono, como si temiera que todo desapareciera si me demoraba un segundo. No sabía qué haría con esas pruebas, pero sí sabía que debía conservarlas, que tenía que proteger a mi hijo y a mi nieta. Abuela, tengo mucha hambre. La voz de Lucía resonó desde el 4.1, trayéndome de golpe a la realidad. Me sobresalté, cerré la ventana del chat de inmediato y fingí que nada había pasado. Me limpié las lágrimas con rapidez, forzando una sonrisa, y entré a la habitación para abrazar a la niña. Cariño, la comida ya está lista. Vamos a comer, le dije con la voz, tratando de mantenerse firme. Lucía me miró con sus ojos claros, luego me tomó de la mano y me jaló hacia la cocina. Al verla, lo único que quería era abrazarla fuerte, protegerla de los secretos terribles que su madre escondía. Unos minutos después, Isabela entró a la cocina tranquila, como si nada. Mamá usó la computadora. ¿Funciona rápido?, preguntó con voz suave, la misma sonrisa dulce de todos los días en los labios. La miré intentando que mi voz no temblara si solo estaba buscando una receta de cocina. La máquina funciona bien. Ella asintió y se dio vuelta, continuando con la colada, como si el mundo no le importara. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había otra persona, alguien que vivía dos vidas. Esa noche, cuando toda la casa ya dormía, me quedé sola en mi cuarto con la luz del celular iluminando mi cara. Abrí de nuevo las fotos guardadas, cada mensaje, cada imagen, cada palabra. Era como un nuevo cuchillo hundiéndose en mi corazón. Pensé en Alejandro en los años en que creció con mis sacrificios. Pensé en Lucía, en la risa inocente de la niña. Y pensé en Isabela, la mujer en la que alguna vez confié y a la que llegué a querer. Toda esa confianza estaba hecha pedazos. Sabía que no podía contarle a Alejandro de inmediato. Él amaba a Isabela. La amaba con una ceguera peligrosa. Si yo le mostraba esas pruebas, tal vez pensaría que yo odiaba a su esposa, que intentaba separar a su familia. No podía dejar que sufriera más, ni que perdiera la fe en todo. Pero tampoco podía dejar que esto siguiera. Susurré en la oscuridad, hablándome a mí misma. Mercedes, tienes que estar tranquila. Esto apenas empieza desde el día en que vi aquellos mensajes terribles en la pantalla de la laptop. Ya no pude mirar a Isabela como antes. Ahora me parecía una actriz experta interpretando el papel de esposa y madre perfecta en su propia obra de teatro. Comencé a observarla en silencio con cuidado, como una detective a la fuerza, y cuanto más miraba, más me aterraba su habilidad para ocultar la manera en que vivía. Dos vidas sin mostrar la menor grieta frente a Alejandro y Lucía. Por la mañana, cuando la luz del sol entraba por la ventana, la cocina se convertía otra vez en el escenario de Isabela. Ella se levantaba temprano, de pie frente a la estufa, moviendo las manos con destreza, mientras freía huevos y hacía tortillas, tarareando una melodía alegre. Lucía, ¿quieres otro huevito? Mamá te lo prepara, decía con una sonrisa suave como el sol. Lucía, sentada en la mesa, sonreía radiante y asentía rápido. Sí, mamá, los tuyos son los más ricos. Alejandro, entrando mientras se ajustaba la corbata, sonreía también y elogiaba. Huele delicioso, mi amor. Gracias por el desayuno. Isabela se giraba, le daba un beso ligero en la mejilla y respondía con voz dulce. ¿Come mucho? Seguro. Hoy habrá mucho trabajo en la obra. Viendo esa escena, cualquiera pensaría que eran una familia feliz, con una esposa entregada. Pero yo, sentada en la esquina de la mesa con una taza de café ya fría, solo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me di cuenta de que cada vez que el teléfono de Isabela vibraba, ella se sobresaltaba, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa forzada. Se levantaba, se disculpaba suavemente. Voy al balcón un momento. Me está llamando una amiga. Luego salía rápido, cerraba la puerta de vidrio y hablaba en voz baja con alguien al otro lado de la línea. Una vez yo estaba cerca de la puerta y escuché entrecortado: no me mandes mensajes. A esta hora él ya empieza a sospechar. Aquellas palabras fueron como una puñalada, confirmando lo que ya había visto en la laptop. Ella no solo escondía un secreto, sino que lo hacía con plena conciencia, cuidando cada paso con cautela. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, escuché la voz de Isabela en el dormitorio. La puerta estaba entreabierta y su tono sonaba bajo, pero apresurado. No me llames ahora. Él está por llegar. Esta noche te escribo. Me quedé helada con la camisa de Lucía aún en la mano, el corazón oprimido al pasar mi sombra por la puerta. Su voz se cortó de golpe y escuché cómo colgaba
apresurada. Salió enseguida y al verme mostró una sonrisa radiante. Está tendiendo la ropa, mamá. Déjeme ayudarla. Pero en sus ojos brilló un instante de pánico que no logró ocultar. Yo solo asentí, fingiendo no haber oído nada, aunque sabía que acababa de toparme con otra pieza de la verdad. Esa noche, durante la cena, Alejandro probaba las enchiladas que Isabela había preparado y la alababa. Encantado. Cocinas mejor que en cualquier restaurante. ¿De verdad? Le dijo mirándola con amor. Isabela sonrió, pero yo noté como sus manos bajo la mesa tecleaba rápido en el teléfono, respondiendo a algún mensaje urgente, sin perder la sonrisa en los labios. Yo la observaba desde enfrente simulando comer, pero cada bocado se me quedaba atravesado. Quería levantarme, arrebatarle el teléfono y mostrarle a Alejandro la verdad, pero me contuve. Sabía que si me precipitaba, solo hundiría a mi hijo en el dolor sin tener pruebas suficientes. Un día, por la tarde, regresé del mercado más temprano de lo usual. La casa estaba silenciosa. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador al entrar a la sala con la bolsa de verduras en la mano. Vi a Isabela frente al espejo grande probándose un vestido de seda ajustado, color verde esmeralda brillante. Se giraba, se contemplaba satisfecha, pero al verme se sobresaltó. Arrancó rápido la etiqueta y la tiró al cesto de basura. «Qué temprano volvió mamá», dijo la voz un poco temblorosa y enseguida forzó una risa. Solo me estaba probando algo que me mandó una amiga. La miré a los ojos y respondí con frialdad. «Qué bonito vestido nuevo, pero Alejandro acaba de pagar una suma grande por los estudios de Lucía. ¿De dónde sale dinero para comprar ropa ahora?» Hice énfasis en cada palabra, esperando su reacción. Isabela se sonrojó apenas un instante, pero enseguida recuperó la compostura. «Ah, es un regalo adelantado de cumpleaños, mamá. Yo no me atrevería a gastar de más», dijo con la misma sonrisa dulce, aunque en su mirada se notaba la incomodidad. No dije nada más, solo asentí y me di la vuelta, dejándola creer que me había convencido. Pero cuando ella salió de la habitación, yo abrí en silencio el bote de basura. Un pedazo de recibo quedó allí, arrugado, pero aún legible. $3,500, comprado en una tienda de moda de lujo, en la avenida principal de la ciudad. Sostuve el papel. La mano me temblaba de rabia. Alejandro trabajaba sin descanso. A veces regresaba a casa con las manos llenas de rasguños de la obra, solo para mantener a la familia. Y mientras tanto, Isabela, la esposa a la que él amaba, gastaba en lujos con dinero que, ¿de dónde salía? Metí el recibo en el bolsillo de mi blusa, decidida a descubrir el origen de esos regalos de amigos. Incluso Lucía, mi nieta inocente, terminó siendo sin querer una pieza en este rompecabezas de la verdad. Una noche, mientras yo le tejía un suéter, Lucía se acomodó en mi regazo y me susurró: «Abuela, mamá sale mucho con la tía Valeria». El otro día, hasta la oí decirle que lo nuestro jamás debes saberlo, Alejandro. La niña terminó la frase, bostezó y apoyó la cabeza en mi pecho, sin darse cuenta de que sus palabras habían detenido mi corazón por un instante. Le acaricié el cabello y le respondí suave: «Te verás, mi amor». «¿Y mamá dijo algo más?». Lucía negó con la cabeza, ya con los ojos entrecerrados. «No solo me dijo que me durmiera temprano». La abracé fuerte, pero dentro de mí una llama de ira se encendió. Hasta una niña notaba lo extraño. Y aún así, Alejandro, mi hijo, seguía ciegamente confiando en su esposa. Las noches largas dejaron de ser tranquilas. Cuando todos dormían, yo me quedaba sola en mi cuarto, la luz tenue del escritorio iluminando mi rostro envejecido. La vieja laptop que antes solo usaba para ver recetas o escuchar música tradicional mexicana se convirtió en la ventana hacia un mundo de mentiras y pecados. Abrí la cuenta de WhatsApp de Isabela, que ella había dejado abierta sin querer, y los mensajes nuevos llegaban uno tras otro como olas golpeando la orilla, llevándose la poca esperanza que me quedaba. Cada noche, cuando Alejandro y Lucía ya dormían, yo me sentaba allí con la mano, temblando al pasar por las conversaciones. Una red de amantes compleja y aterradora se dibujaba como una telaraña hecha de engaños. Había un tipo que se hacía llamar comisario. La llamaba mi muñeca y le prometía: «Conmigo aquí no tienes que temer a nada». Esas palabras, en este contexto, no eran protección, sino una amenaza velada, como si ella se hubiera metido en problemas que solo el poder de ese hombre podía tapar. Después estaba un ex jefe, un hombre rico al que alguna vez oí nombrar como un buen conocido. Le enviaba fotos de recibos de restaurantes de lujo, acompañadas de frases como: «Todavía recuerdo tu aroma de anoche». Miraba esas cuentas con números tan grandes que me estremecían. Alejandro se partía el lomo en la obra, sus manos llenas de callos,
para mantener a su familia mientras Isabela cenaba en lugares donde nosotros jamás habíamos puesto un pie. Un entrenador personal con selfies presumiendo músculos era aún más descarado. Le escribía mensajes vulgares. Bebé, regresa ya al gimnasio. Me vuelvo loco de extrañarte. Sentí asco, no solo por sus palabras, sino por cómo Isabela respondía con corazones y frases coquetas. Un empleado de banco casado le mandaba dinero con regularidad, cada transferencia acompañada de un corazón y la frase conmigo, no te preocupes por nada. Yo veía esos comprobantes con miles de pesos y me preguntaba, ¿vendió la felicidad de mi hijo por todo esto? Pero lo más terrible era ese tal R.